Buen día, mi nombre es Harumi Odo Asensio, soy psicóloga en el MAMI del Instituto del Niño de San Borja. El tema de hoy que voy a tocar es tipología del maltrato. El contenido que vamos a ver es la definición de tipología de maltrato, de negligencia, maltrato físico, maltrato psicológico o emocional, abuso sexual y otros tipos de maltrato. Con relación a la tipología de maltrato en general, vemos que el maltrato infantil es un fenómeno complejo y multidimensional. Esto hace que en la literatura científica existan diferentes definiciones y una amplia gama de tipologías. Vamos a tocar los cuatro tipos de maltrato que más hemos escuchado y que también lo menciona en la OMS y que está dentro de nuestro marco legal aquí en Perú, ¿no? Tenemos la negligencia, el maltrato físico, el maltrato psicológico o emocional y el abuso sexual. Podemos hablar de que el maltrato tiene una forma directa, que es específicamente cuando las conductas del maltrato van dirigidas al menor o al adolescente, y una forma indirecta, que son cuando las conductas de maltrato pueden estar dirigidas a otras personas del entorno. Sin embargo, el niño, el menor, está observando estas conductas de maltrato y de alguna manera repercute consecuencias en él. Por ejemplo, serían las discusiones entre padres, peleas, golpes que hayan entre ambos y en presencia del menor. Como primer tipo de maltrato tenemos la negligencia, incluyamos lo que es desatención y abandono. ¿En qué consiste la negligencia? Es cuando los padres tienen recursos disponibles en la familia y que les puede proporcionar la posibilidad de poder atender todas las necesidades de sus hijos en cuestiones de salud, educación, desarrollo, nutrición, la protección y condiciones de vida segura. Y teniendo estos recursos disponibles, no lo hacen efectivo o no lo utilizan para el cuidado del menor. A consecuencia de este tipo de conductas negligentes, se perjudica o se puede correr un alto riesgo de perjudicar la salud del niño o su desarrollo en las áreas físicas, mental, espiritual, moral o social. Estas conductas negligentes va a comprender todas aquellas conductas de los padres y de las instituciones que de alguna manera interfieren con el bienestar infantil y su desarrollo armónico. Podemos hablar de una negligencia física y de una negligencia psíquica o psicológica. En general, para todo lo relacionado al maltrato infantil, tengamos dentro de los criterios de gravedad algunos indicadores a tener en cuenta, ¿no? Uno es el acceso al menor, o sea, qué tan fácil o qué tan disponible está la persona abusadora cerca al menor o cerca acceder al menor para poder tener los contactos de maltrato, las conductas de maltrato. También tenemos que tener en cuenta la temporalidad, es si la situación de maltrato se produce desde hace cuánto tiempo. La frecuencia es que si la situación de maltrato se produce frecuentemente, una vez en la vida, varias veces a la semana, etcétera. Si es que todavía hay una relación de confianza o una cercanía entre el hijo y el padre o entre el cuidador y el niño, y que cuántos números de estresores familiares pueden tener este niño alrededor, porque los estresores familiares van a intensificar las conductas de maltrato. Si es que estas conductas de maltrato supone algún peligro a la vida o a la integridad del menor. Si es que el menor también tiene de 5 años a menos, puesto que en esta edad los niños todavía no pueden comunicarse bien, expresarse bien y están más vulnerables que siendo más grandecitos. Si es que los niños tienen habilidades de autoprotección y si es que tienen algún tipo de diversidad funcional, si no, cabe resaltar algún tipo de discapacidad, sea física, sea intelectual, etcétera, ¿no? Dependiendo de estos criterios, vamos a poder mencionar ciertos tipos de gravedad en cuanto a las conductas en general de maltrato. Entonces, específicamente hablamos de que la negligencia es la desatención temporal o permanente de las necesidades del menor, de su supervisión, de su protección y de su vigilancia en situaciones potencialmente riesgosas. Estamos hablando de que el padre o la familia no cubre una alimentación adecuada en cantidad y frecuencia que el menor necesita.
Si hablamos de vestimenta, hablamos de que tampoco tiene una vestimenta adecuada al tiempo atmosférico, es decir, si hace mucho frío, todavía tiene ropas de verano, la cual puede generar que se enferme el menor. Escasa higiene corporal de forma constante, es decir, el menor no se baña, el menor, como algunas veces hemos tenido aquí, tiene las orejas muy, sin higiene, el cabello, todo esto demuestra de que hay poca constancia en todo caso de los padres en el cuidado del menor. Si hay ausencia o retraso de atención médica de problemas físicos o enfermedades, ¿no? Hay faltas en las atenciones médicas y esto a veces lo vemos mucho aquí en el instituto, específicamente en algunas áreas como hematología, TPH y cardiología, ¿no? Son pacientes que ya tienen ya se les ha tratado de sensibilizar en relación a la problemática médica que tienen y se les ha brindado la información sobre la importancia de traer a las citas médicas, sin embargo no lo hacen, ¿no? Pese a que saben de que pueden tener consecuencias fatales y muchos de ellos han regresado después por emergencia. Eso también es una forma de negligencia. Si es que hay periodos de tiempo sin supervisión de un adulto responsable hacia el niño, si es que lo dejan solos en casa, si es que lo dejan encerrados, también es parte de una conducta negligente. Si es que las condiciones de higiene y seguridad en el hogar no son las adecuadas, ¿no? También si es que los padres inducen o está rodeado este niño en una dinámica familiar donde existen conductas antisociales como el vandalismo, la prostitución, la venta de sustancias, etc. Y una inasistencia frecuente e injustificada de su institución educativa, es decir, aquellos chicos de que faltan constantemente, sin un problema médico de repente presente que lo justifique, o aquellos que hacen que sus hijos abandonen el colegio y pierdan el año, como hemos tenido también casos que dicen no rinden en el colegio, mejor que pierda el año y ya lo matricula el año siguiente, ¿no? También es una forma de ser negligente con los hijos. Podemos decir también de que hay una falta persistente de respuestas a las señales, expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el niño. Las características mencionadas hace un momento podemos enmarcar en lo que es la negligencia física. Y de aquí en adelante podemos hablar de lo que es la negligencia psicológica. Y una de estas faltas importantes, ya que estamos hablando del desarrollo del menor y dependiendo también de la edad, es el tema de que no hay una respuesta de parte del padre ante los acercamientos del menor, ante el contacto que está solicitando el menor. Hay una falta de iniciativa en la interacción y contacto por parte del padre, que es la figura estable. Cuando hablo de padre, madre o cuidador. El hecho de ignorar al menor, que a veces muchos también lo utilizan como una forma de castigo, ignoran al niño, no hacen caso cuando les hablan, ignoran en general sus necesidades o minimizan la importancia de sus necesidades. Hay un rechazo, cuando hay un rechazo en la atención psicológica al iniciar un tratamiento de un problema emocional o conductual que evidentemente lo requiere, ¿no? Entonces, cuando no acuden a buscar un tratamiento psicológico, viendo que sus hijos están o mal en el colegio o mal emocionalmente y que no buscan la ayuda necesaria para poder ayudar a mejorar al menor, ¿no? También cuando hay un retraso en la atención psicológica en resolver algo que tendría que haber sido resuelto de forma inmediata, algo que pone su vida en peligro, ¿no? O algo que son circunstancias en donde el niño o el adolescente está en riesgo, ¿no? Y donde es evidente la ayuda profesional, por ejemplo, en los gestos suicidas, en el cutting, intento suicida, cuando están en consumo de sustancias, etcétera, ¿no? Tenemos como niveles de gravedad que van a estar basados según el grado de desatención que tienen los padres. Hablamos de un nivel leve de gravedad
sin que éste deje de ser, ¿no? Unas conductas negligentes, es cuando esta conducta negligente no padece consecuencias negativas en su nivel de desarrollo físico o cognitivo o en relaciones sociales. No, en el nivel moderado es cuando cuando estas conductas es una causa directa de situaciones de rechazo que va a tener el menor en el colegio por sus padres, ¿no? Puede ser porque va desaliñado, porque no tiene los accesorios necesarios que para ir a la escuela y es por eso que los chicos lo molestan, etcétera, ¿no? Y es severo cuando existen lesiones o daño físico que hayan requerido alguna atención médica y hospitalaria como consecuencia de una conducta negligente, ¿no? Ahora, la negligencia mayoritaria, por así decirlo, la más severa dentro de la rama de gravedad, es el abandono, ¿no? Que es prácticamente la delegación total de los padres o de los tutores del cuidado del menor hacia otras personas, ¿no? Existe la desaparición física de estos padres o estos tutores y un desentendimiento completo de la compañía y cuidado del menor. Eh, Antes de pasar al siguiente tipo de maltrato, si bien es cierto, maltrato negligente eh, pasa muy desapercibido, ¿no? Y a veces es más sonado otros tipos de maltrato, pero en realidad en algunos estudios internacionales que se han realizado, la estadística muestra que el maltrato de tipo negligente es el que más porcentaje tiene y es el más común el maltrato en general, ¿no? Hablando de nuestro país, como hemos visto, hay muchos indicadores en lo relacionado al tema de alimentación, al tema de vestimenta, al tema de cuidados y acceso de salud. Y eso también hay que tener muy en claro en nuestro contexto social para poder definir o poder decir si es que estos pares están cometiendo alguna conducta negligente. Porque si hablamos, como ha pasado también en el instituto aquí, si hablamos de padres que no tienen para el pasaje, que no tienen para comer, que no tienen para satisfacer todas las necesidades en la totalidad a sus hijos, tendríamos que evaluar bien si realmente es un maltrato negligente, porque recordemos que debe de tener el maltrato negligente todas la disponibilidad económica, o sea, el recurso disponible para poder atender al menor, ¿no? Entonces, hay que definir bien eso porque en muchas ocasiones aquí ha sido un tema en donde hemos tenido que participar mucho con muchas áreas y en definir qué sí es una conducta negligente y qué no la es, ¿no? Y vemos mucho el tema del contexto social, el tema económico, del tema familiar, el tema de creencias, para poder realmente decir si esta madre o este padre ha cometido actos negligentes contra el menor, ¿no? Eso es un poco para tener en cuenta nuestro contexto social, el nivel socioeconómico y cultural que también vienen nuestros padres. El siguiente maltrato es el maltrato físico. Vamos a hablar que el maltrato físico es toda acción de carácter física que es voluntariamente realizada, que provoca o podría provocar lesiones físicas o enfermedades en el menor o lo coloque en algún tipo de situación grave de sufrirlo y de tener algún tipo de perjuicio para su salud, su supervivencia, su desarrollo o la dignidad del menor. Tenemos ciertos indicadores. Empecemos por indicadores físicos. Si bien, bueno, yo sé que va a haber seguramente muchos profesionales de diferentes áreas. Yo como psicóloga no soy médico, no podría específicamente hablar médicamente, pero algunos indicadores físicos que sí son muy notorios y que cualquier persona, profesor, psicólogo, enfermero, etcétera, lo puede visualizar, ¿no? Hablamos de que muchos niños presentan magulladuras o moretones en el rostro o en cualquier parte del cuerpo y en sus diferentes fases de cicatrización. Estas magulladuras usualmente son de formas no normales, o sea, no son compatibles con unos moretones que un niño, según su edad y según su estado de desarrollo, pueda realizarse, sea al correr, sea al jugar, o sea, con otros niños, ¿no? Usualmente se ve que en estos moretones existen algún tipo de marca y son las marcas de los objetos con el que se ha producido la agresión.
Otra forma de maltrato físico observable tenemos las quemaduras, y estas quemaduras también tienen ciertos patrones que también se pueden definir con qué objeto ha sido realizado, ¿no? Tenemos marcas de cuerdas, tenemos inmersión en agua caliente y quemaduras con objetos definidos, concretos, que son utilizados como forma de castigo, ¿no? También si es que aparecen torceduras o dislocaciones, usualmente suele pasar cuando el padre agarra fuertemente al niño y termina dislocando alguna parte de los miembros superiores, ¿no? O cuando sujetan también al niño de la muñeca y ahí forman un tipo de torcedura, ¿no? También hablamos de heridas o raspaduras en la boca, labios, encías o en alguna otra parte posterior del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha visto que las pegan a los niños y, por ejemplo, la madre tiene las uñas largas, les dejan ciertas rajaduras, como cuando se le pega con un cinturón y tiene la parte metálica del cinturón, también deja algún tipo de rajaduras que es diferente a la forma del cinturón, que también se puede encontrar como moretón, ¿no? O magulladura. Tenemos señales de mordeduras humanas realizadas por adultos, cortes o pinchados realizados también en alguna parte del menor, eh, lesiones internas como fracturas de cráneo, daños cerebrales, y esto es usualmente se ve cuando golpean contra la pared a los niños o cuando los sacuden fuertemente o cuando lo pegan con un objeto fuerte en la cabeza directamente. Fracturas de huesos en los niños menores de 3 años de edad, que no correspondería tanto a las actividades usuales que hace un niño de 3 años, ¿no? Eso es desde el aspecto físico que puede ser observable. Para esto, sí me gustaría invitarlos a que puedan ver el video, el tema maltrato infantil en urgencias, que lo voy a dejar en la parte de los materiales, puesto que ahí está exponiendo la pediatra de urgencias y explica cómo ellos valoran la parte física y tratan de poder discriminar cuáles son los síntomas o los indicadores que podrían darle a ella la idea de que puede ser un abuso o un maltrato, ¿no? Ahora, hablando de los indicadores psicológicos o emocionales o conductuales que también podemos observar, es cuando observamos a un niño que se muestra reticente y cauteloso al contacto físico con sus padres y otros adultos. Cuando declara que su padre, familiar u otra persona le han causado algún tipo de lesión. Cuando esconde la lesión o la agresión y da respuestas evitativas, evasivas o muy poco coherentes con la lesión o con lo que se supone que han verbalizado que ha pasado en la situación los padres, ¿no? Muestra miedo de ir con sus padres o de estar con sus padres. Y esto valoramos mucho en hospitalización. Vemos el tipo de vínculo, el tipo de apego, si hay acercamiento del menor hacia la madre, si es que busca a la madre, si es que la madre responde o cómo responde a la búsqueda del menor. Eso es lo primero que valoramos cuando hay alguna especie de sospecha, ¿no? A ver si el niño puede mostrar esta inconsistencia de ir o no ir con el padre, ¿no? O si es que cuando se le hacen preguntas específicas sobre cómo te hiciste esto, el niño está mirando a la mamá, buscando a ver qué decir, o se queda callado, baja la cabeza, o sea, hay muchos indicadores de conductas no verbales que nos pueden dar una sospecha, más no una certeza, sino una sospecha de que hay algún tipo de maltrato, ¿no? También cuando los chicos lloran cuando terminan las clases o cuando no quieren regresar o dejar el colegio y esperan a que se haga muy tarde para poder volver a casa, ¿no? Prefieren estar en la calle que estar dentro de su casa. Cuando el niño muestra sentimientos de culpa y cree merecer algunas agresiones, entonces ya nos están dando un indicio de que hay ya unos antecedentes ¿no? Cuando se mantiene alerta ante posibles peligros, pero de forma constante. Por lo tanto, vive en alerta constante todo el tiempo y en un estado de ansiedad y estrés.
Cuando en situaciones angustiosas, cuando en situaciones de estrés, no espera ser controlado. Y eso también es una forma de evaluar el tipo de apego que se tiene, ¿no? Cuando los niños están en esa situación se ponen usualmente rígidos, fríos, entre comillas, aparentemente calmados, pero no tienen esta tendencia a buscar el apoyo o el consuelo de alguien porque se asume que ya aprendieron a que no cuentan con una red de soporte alrededor en los cuales ellos puedan confiar. Cuando muestra también conductas extremas como agresividad, rechazo o miedo. Cuando presenta conductas autodestructivas, autolesivas, cortes, consumo de sustancias, intento suicida. Cuando se muestra indicadores de baja autoestima, cuando se siente rechazado y no querido. Eh, Vemos que en el tema de los indicadores de los niños, en el tema del maltrato infantil, es muy amplio. Entonces, y va a ser muy particular a cada niño. O sea, los mismos ítems o los mismos indicadores, algunos van a ser muy generales y se van a presentar en muchos casos, y otros van a ser muy diferentes. Es por eso que la evaluación y la entrevista o el tipo de observación que hay que hacer es niño por niño, ¿no? No esperemos encontrar la misma respuesta en todos los menores, porque a veces no lo hay, y muchos profesionales a veces dicen, no está llorando, entonces no pasa nada. O está muy agresivo, esto es otro tipo de conducta, no está relacionado con el maltrato. ¿No? Entonces, hay que tener en claro de que cada niño tiene una forma particular de poder mostrar la sintomatología y las conductas relacionadas con maltrato. Como ya había explicado hace un momento en la parte física, hablábamos de la sacudida que podría causar traumas a nivel neurológico, a nivel cerebral, ¿no? De esto tenemos lo que es el síndrome de sacudida del bebé o el check-in baby, que es una conducta de maltrato muy común en los bebés, ¿no? Que se da en los bebés. Usualmente pasa cuando los padres ya no soportan el llanto del menor, eh, o, o están muy saturados y empiezan a a sacudir al bebé hacia adelante y hacia atrás como una forma de calmarlos, ¿no? Eh, Se caracteriza por la triada que consiste en un hematoma subdural, una hemorragia retiniana y un edema cerebral, ¿no? Y esto es a consecuencia del impacto a nivel cefálico que tiene, como se ve en esta imagen. Cuando se realiza la sacudida, la masa cefálica se va hacia adelante y hacia atrás, y con una fuerza, con una intensidad que ha sido comparada con el latigazo o esta hipertensión cervical que se da en los accidentes automovilísticos, ¿no? Las manifestaciones clínicas se van a presentar en forma de irritabilidad, en forma de alteraciones de los patrones de la alimentación, letargia, vómitos, convulsiones, aumento de la presión intracraneal, alteraciones en el patrón respiratorio y dilatación pupilar. También tenemos, cuando hablamos de las contusiones, esto es una de las formas también más recurrentes de conductas de maltrato que vemos en los chicos, y levanta muchas sospechas, especialmente cuando aparecen en lugares donde no son tan accesibles o coherentes en las actividades lúdicas propias de los chicos, ¿no? Estamos hablando en glúteos, en algunas partes de la espalda, en ciertas partes del brazo y piernas, en las palmas, en los pies, en el cuello cabelludo y en los genitales, ¿no? Son conductas que no corresponden a actividades que sabemos que muchos chicos pueden tener cuando se caen, cuando se tropiezan, cuando se están resbalando, cuando es parte de su dinámica lúdica de acuerdo a su edad. También se debe sospechar cuando aparecen estos hematomas en niños menores de 1 año, puesto que los niños menores de 1 año, bueno, recién están empezando el tema de la marcha, el caminar, ¿no? El gateo. Por lo tanto, no correspondería una caída producto de una actividad que estén realizando, ¿no? A veces estos hematomas tienen tipos de formas como manos, a veces son alargadas por los cinturones, es una forma alargada,
o circulares si es que se le ha pegado, se le ha pegado con algún tipo de cable, ¿no? Por último, otra característica es la presencia en diferentes estados de los hematomas, ¿no? No somos psicólogos forenses ni médicos legistas, pero he puesto más o menos una cronología en cuanto demoraría y los días que pasarían después de haber realizado la conducta que deja como consecuencia un hematoma, cuántos días demoraría en estar desapareciendo, ¿no? Cuando hablábamos de las quemaduras, podemos decir que en cuestiones de agresión o de maltrato vemos dos tipos principales, ¿no? Quemaduras por contacto, que suelen ser circulares y de alguna forma específica, porque se puede observar en la piel el objeto con los cuales se ha hecho la quemadura. Por ejemplo, parrillas, alguna plancha o algún utensilio de cocina, como son las cucharas calientes. Usualmente son formas de castigo, ¿no? También estamos hablando de ladrillos, sentarse en ladrillos calientes. Y también aquí hay que un poco diferenciar o tener en cuenta, más que diferenciar, el tema cultural, ¿no? Porque hay prácticas que están muy ligadas a los mitos, a las creencias de algunas zonas de nuestro país y que son muy frecuentes realizarlas, ¿no? Entonces, eso también se valora antes de poder definirla como una conducta negligente como tal, ¿no? Vemos que hay quemaduras de cigarrillos que suelen ser circulares, de uniformes, y que puede aparecer en la cara, en las manos, en los pies. Hablamos de inmersión y aparecen en las nalgas cuando los sientas en ladrillo caliente, por ejemplo, o en agua caliente, y las extremidades con algún tipo de distribución tipo guante o media, es decir, se nota claramente la línea entre lo que es la piel quemada y la piel sana. No se aprecian típicas lesiones de salpicadura, y esto es porque a veces a los chicos lo cargan y lo ponen de esta manera dentro de lo que es agua caliente, entonces sosteniéndolo dentro de agua caliente. Entonces se le queda marcada en la piel como si fuera una media toda la zona de la quemadura del pie. Poner fotos, evidentemente, no es apropiado mm, ni para la salud mental, ¿no? Cuando hablamos de fracturas, hay que también tener mucho en cuenta el relato que sea consistente con el tipo de fractura o coherente con el tipo de fractura que se esté realizando. Si bien no hay un tipo de fractura específica que te diga, no, esto es maltrato infantil, sí en la historia tenemos que buscar que la lesión más importante que se ha realizado esté en relación con lo que está contando, la forma en cómo está contando que se ha realizado y que esté relacionado con el desarrollo psicomotor también del menor, ¿no? Hay fracturas, si vemos que hay fracturas múltiples, también es una alarma, una alerta, puesto que ya nos está indicando de que este niño ya tiene antecedentes de haber tenido otras fracturas y que no sabemos la historia de estas otras fracturas, ¿no? También tenemos las fracturas a nivel de las costillas provocadas por el agarre brusco, como también se puede realizar en el check-in baby, con el bebé sacudido, como también cuando agarras y lo golpean con algo contuso, como una cuchara de palo, o un palo de madera, o cuando se le empuja en un objeto duro, ¿no? Específicamente para este tema de fracturas, les invito a que puedan ver el video Malos Tratos, una evaluación por imagen, en donde explican y un poco especifican ciertas fracturas relacionadas con el maltrato. Indicadores en relación que podemos observar en el padre. Entonces, los padres, cuando observamos que no explican de forma convincente la causa de las heridas o las lesiones, es un indicador de alerta o de alarma, ¿no? Cuando no acuden a las citas, cuando tienen frecuentes cambios de médicos o de hospitales, cuando intentan ocultar algún tipo de lesión y no le comentan a los médicos,
cuando intentan proteger la identidad de la persona causante de la lesión, y lamentablemente esto lo hemos visto mucho en las mamás que tratan de proteger a sus parejas, cuando también el padre no da algún tipo de consentimiento para una prueba específica que pueda dilucidar mejor un diagnóstico, cuando hay abuso de drogas y alcohol en el padre, y cuando este también ha sido objeto de maltrato en su infancia, ¿no? Hay niveles de gravedad que van a depender de las lesiones físicas, sin tomar en cuenta aquí el aspecto psicológico, ¿no? Hablamos de una gravedad leve cuando no ha provocado ningún tipo de lesión y que el niño no ha requerido ningún tipo de atención médica. Moderada cuando ha provocado lesiones físicas de carácter moderado y que ha requerido algún tipo de tratamiento médico o que tiene algunas lesiones en diferentes fases de cicatrización. Y severo cuando ha requerido una hospitalización o una atención inmediata por urgencias debido a las consecuencias dejadas por las lesiones producidas por el maltrato, ¿no? Como el siguiente maltrato es el maltrato psicológico emocional, que es uno de los tipos de maltrato más difíciles de detectar, de cuantificar y también el que pasa muchas veces desapercibido, ¿no? Hablamos de este tipo de maltrato sobre incidentes aislados o también incidentes que se producen en reiteradas situaciones. Usualmente es brindada por un progenitor o el cuidador, provocando un entorno inapropiado en el desarrollo del menor. Es el daño que de manera intencional hacen contra las actitudes y habilidades del niño. También es parte del maltrato psicológico la falta de disponibilidad psicológica de los padres hacia el menor y una invitación de que el niño mantenga y aproveche las oportunidades para su correcto desarrollo en cuestiones de relaciones con otros niños, con otros familiares, o aquellas conductas o hábitos que puedan hacer que su desarrollo culmine de una forma esperada, ¿no? De forma saludable. Es muy variopinto, como les dije, hay mucha sintomatología o hay muchos indicadores que los niños pueden presentar, que nos puedan a nosotros alertar, pero he tratado de resumirlas un poco en esta diapositiva, ¿no? Cuando vemos problemas en el control de esfínteres, es una señal de alerta o de alarma, que obviamente hay que descartar ciertos otros temas médicos, ¿no? Cuando tenemos trastornos de alimentación y del sueño, los chicos tienen pesadillas, ¿no? Problemas en la conciliación del sueño, en mantener el sueño. Cuando existen trastornos psicosomáticos como dolores de estómago, dolores de cabeza, náuseas. Cuando hay algún tipo de trastorno de conducta, problemas de atención también o hiperactividad que muchas veces se confunde con un TDAH, ¿no? O trastorno de hiperactividad. Cuando vemos muchas reacciones de ansiedad, de temor y miedo constante a diferentes estímulos y sobregeneraliza estos estímulos. Comportamientos negativistas o agresivos hacia sus pares o hacia sí mismo. Apatía, inhibición en el juego, y ya no le gusta hacer lo que antes solía hacer o pierde el interés constante en lo que antes le motivaba. También hay chicos que pueden aparecer no solo reticentes, sino también excesivamente complacientes, chicos muy pasivos, nada exigentes y que podemos ver que esto ya es una conducta de riesgo para otro tipo también de abuso, ¿no? Vemos cuando son extremadamente agresivos, exigentes o rabiosos, cuando vemos que hay conductas de riesgo o conductas antisociales, como estar con pandillas, robos, conductas de riesgo como consumo de sustancias también o inicio de ellas, conductas compulsivas y autorizaciones como cortes, consumo también de otro tipo de sustancias que saben que pueden causarle daño, intentos o gestos suicidas, eh, baja autoestima, cuando las relaciones sociales son escasas y también son conflictivas o cuando no puede mantener sus relaciones sociales de forma saludable, escasez en las habilidades de resolución de conflictos, problemas de aprendizaje, cambios bruscos en el rendimiento escolar y en la conducta. Entonces, hay muchas conductas que podemos observar en niños que nos pueden decir o que nos pueden hacer sospechar que está siendo víctima de algún tipo de maltrato. Por eso hay que tener una visión muy
una información muy amplia y una visión muy detallada para cada niño que se nos presente, ¿no? Eh, si vemos a un padre que rechaza verbalmente o no verbalmente o en conductas no con sus conductas no verbales hacia el menor, podemos también tener un indicador que las pautas de crianza no están siendo adecuadas o que que eso es una forma de poder indicarnos y de hacernos un poco ir más a la observación en la búsqueda de más indicadores que nos puedan decir que este padre o esta madre está cometiendo conducta de maltrato psicológico, ¿no? Cuando vemos a padres que no responden a las iniciativas de contacto de sus hijos, cuando lo culpabilizan continuamente, cuando lo amenazan con castigos extremos, cuando lo enfrentan a situaciones muy violentas o peligrosas con el fin de crearle un miedo intenso para que aprenda a o cuidarse o a no salir de casa, cuando hay violencia doméstica o física entre los padres frente a él, cuando hay una falta de interés por sus necesidades y despreocupación por sus problemas, cuando hay demasiada exigencia en relación a sus capacidades físicas o psicológicas, como cocinar a los 6, 7 años, como cuidar a los hermanos, siendo también ella una menor de edad, muy pequeñita, algunas exigencias que se les da, ¿no? Que son consideradas por la familia como ayuda o tareas para el hogar, ¿no? Cuando también existe un trato desigual entre los hermanos, ¿no? Y se ve que hay una diferencia, y donde se ve que hay mucha crítica hacia el hijo y mucha comparación con el hermano. Aquí podemos hablar también del síndrome de alienación parental, que aunque no está dentro del marco legal de nuestro país, se da, ¿no? En las familias. Y esto está caracterizado por un conjunto de síntomas que se producen en los hijos cuando un progenitor, un padre o una madre utiliza diferentes estrategias con el fin de impedir, obstaculizar o destruir los vínculos que tiene este otro progenitor con el menor. Como niveles de gravedad tenemos leve, que es las conductas de maltrato no son frecuentes y además no tienen o no han tenido la intensidad suficiente como para afectar las interacciones sociales del menor con el resto, ¿no? Moderado, cuando el rechazo al menor o estas amenazas son frecuentes y evitan sus relaciones sociales, ¿no? Hay una evidente afectación emocional y dificultad para poder ejecutar los roles que les corresponden según su edad. Sin embargo, todavía se mantienen algunos aspectos en las pautas de cuidado y las relaciones afectivas paterno-filiales, ¿no? Todavía la familia está siendo un recurso todavía para el niño, ¿no? Y severo cuando hay un rechazo categórico, total y constante hacia el menor, cuando existen amenazas extremas que impiden totalmente la interacción del menor con sus pares, con otros familiares y provoca daño emocional importante, ¿no? Y ya cuando, como consecuencia de este daño, requiere una atención especializada, ¿no? Psicológica o psiquiátrica. Tenemos otro tipo de abuso y que es de repente el más alarmante o el más impactante y el más constante que últimamente estamos escuchando en redes, en la televisión, ¿no? El abuso sexual. Hay que hablar este tema y hay que dejar en claro muchas cosas como ideas centrales, ¿no? El abuso sexual es cualquier clase de contacto sexual de un adulto u otro menor como medio para obtener estimulación o gratificación sexual. Hay una simetría en todo este proceso del abuso sexual. Entonces, posee el abusador una posición de poder o autoridad sobre la víctima, sobre el menor. El abusador va a utilizar al menor para la realización de actos sexuales o como objeto de estimulación y gratificación sexual. Existe una relación de desigualdad de poder, de edad y de madurez física, emocional, conductual, cognitiva, entre el agresor y la víctima. Y hay que entender que así el menor entienda la naturaleza sexual de la actividad, e incluso cuando no muestre ningún tipo de rechazo, sigue siendo abuso sexual. ¿Y por qué lo detallo y lo menciono? Porque no hemos hablado de los mitos,
pero muchos creen que si no se quejó, no dijo nada, es que estuvo de acuerdo y que dio consentimiento. Los menores no dan consentimiento. Por otro lado, dice, si está, es su mayor de edad, era mi enamoradita, y porque era su enamoradita, se supone que estaba permitido y que no era abuso sexual. Entonces, recordemos que el acercamiento de un abusador hacia un menor es de una forma muy manipulatoria. Recordemos que hay una asimetría acá entre el poder y la autoridad que tiene sobre el menor. Entonces, se va a acercar de forma convincente, manipulatoria, y que el menor en este momento, en esta etapa de su vida, no tiene la capacidad intelectual, cognitiva y de madurez como para poder discernir bien la situación. Entonces, así entienda y así se sepa, y así sepa el menor lo que está haciendo, y así no se queje y no quiera acusarlo porque dice que es su enamorado, porque dice que ella ha consentido, no deja de ser abuso sexual, ¿no? Eh, Vamos a ver el abuso sexual por sus etapas de comportamiento o acercamiento en relación del abusador al menor, ¿no? Tenemos las 5 fases, que es la fase de seducción, la fase de interacción sexual abusiva, la fase de la instauración del secreto, la fase de la divulgación, la fase represiva. En la fase de seducción, tenemos que el abusador va a manipular la dependencia y la confianza del menor. Va a incitar a participar en juegos y actividades divertidas, todavía no sexualizadas, porque lo que quiere es ganar la confianza del menor, tener una confianza en donde puedan compartir intimidades, secretos, en donde puedan empezar a formar el vínculo o una relación de complicidad, ¿no? Utiliza el lenguaje seductivo, por ejemplo, tú eres la mejor, tú eres mi favorita, o tú eres mi favorito, tú eres mi héroe, tú eres mi príncipe, tú eres mi preferido, eh, tú y yo somos uno, frases que van a conmover y van a facilitar el acercamiento. Entonces, si estamos hablando de menores que vienen de un ambiente negligente donde ha habido específicamente una negligencia psicológica, o vienen en un ambiente de tipo donde ha habido maltrato físico, ya vienen con ciertos factores de riesgo que puede hacer que obviamente sea más fácil ser, eh, caer en este tipo de abusos, ¿no? Ser manipulados por el abusador. El abusador va tomando en esta fase las precauciones para ir estudiando el momento y el lugar adecuado donde va a iniciar el ciclo del abuso, ¿no? Se va a encargar de crear un ambiente de confianza y de cercanía para con el menor. Recién en la fase de interacción sexual abusiva podemos decir que está empezando ya la conducta o el abuso sexual per se. El abuso sexual en esta fase va a iniciar con juegos que va a presentarlo como un comportamiento normal, ¿no? Como los chicos dicen, papá me decía que esto era un juego entre papá e hija, que esto es lo que siempre hacen los niños, los padres con sus hijos, ¿no? Entonces va a querer minimizar el comportamiento o normalizarlo como si fuese comportamientos que usualmente suceden en las familias, ¿no? Luego hay un pase a ya el tipo de juego se convierte en un juego erótico como tal, ¿no? Y empieza con las exposiciones usualmente de los genitales de los abusadores y con gestos de exhibicionismo. También empiezan las observaciones al menor en situaciones en donde se está desnudando, se está bañando o cambiándose de ropa, no necesariamente de forma oculta, sino también de forma en que el menor también se está dando cuenta que él lo está observando, ¿no? Él o ella los está observando. Empiezan los tocamientos en cualquier zona del cuerpo, incluyendo obviamente los genitales, y empiezan a ver las conductas de obligación a tocar los genitales del abusador, así como actos masturbatorios en su presencia, ¿no? También la solicitud de sexo oral y o penetración con los dedos y objetos en algún tipo de orificio, sea anal y o vaginal. En esta fase, en la fase abusiva, interacción abusiva, empieza también la instauración del secreto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la instauración en esta fase? El abusador sabe que está abusando y esto le va a generar cierto grado de angustia
y preocupación por ser descubierto. Entonces necesita sentirse seguro y protegido de que no lo van a descubrir y que el menor no va a hablar. Es por eso que esta ansiedad lo descarga en la víctima y se la transfiere como sentimientos de culpa y de vergüenza. Impone en el menor la ley del silencio, ¿no? Entonces, como dije, comienza casi al mismo tiempo que las interacciones sexuales. Usualmente no empieza, no la continúa como aquí, sí, en esta fase que lo vamos a ver ahorita, sino empieza como que esto es un juego entre tú y yo, no hay que decirle a mamá o a papá lo que estamos haciendo, porque si no van a estar celosos. Esto es nuestro juego especial, esto lo hacemos porque te quiero más que las demás, o sea, empieza a inocularle el tema del silencio de esta manera en la fase anterior. Y en esta fase ya empieza a utilizar la imposición, la amenaza, pasa por la mentira, la culpabilización, hasta el chantaje y la manipulación psicológica, ¿no? Lo que hace el abusador es convencer al menor de que hay un peligro tanto para él como para ella también, ¿no? Y para su familia, y si es que se divulga lo que pasa entre ellos, ¿no? Pasa que muchos le dicen, no te van a creer, yo voy a decir que tú estás mintiendo. Si tú siempre te portas mal, tú crees que te van a creer con lo que estás diciendo. Entonces, lo que hace el menor al final es callar y aceptan la situación o se adaptan a ella, ¿no? También mucho se ve en esta fase el hecho de intimidación, como si tú dices algo, te voy a matar, o voy a matar a tu mamá, o le voy a hacer lo mismo a tus hermanas, etcétera, ¿no? Entonces, al final, el niño o la niña termina aceptando para una forma de sacrificio, también para no afectar al resto de su familia. Y todo lo que le estoy mencionando son frases y cosas que me lo han dicho los pacientes aquí en el módulo, ¿no? Después pasamos a la siguiente fase, que es la divulgación, que lamentablemente no siempre se da, ya que existen casos de abuso que hasta el día de hoy permanecen en silencio y más que todo si es que se han dado dentro del ámbito familiar, ¿no? Y también permanecen en el silencio por temas sociales, por el tema del prejuicio, porque las chicas o los chicos creen que llevan tatuado en la frente el hecho de haber sido abusadas y tienen mucha vergüenza de lo que les ha pasado, ¿no? Muchos de ellos tampoco quieren denunciar porque no quieren pasar por todo el proceso que se tiene que pasar y no quieren verse expuesto a recordar todo lo sucedido. Prefieren como que lo olvido, aquí quedó todo, borrón y cuenta nueva, ¿no? En el caso de incestos, esta fase supone quebrar el sistema familiar que hasta el momento se encontraba en equilibrio y eh, es muy difícil que se pueda llegar a acusar, ¿no? Aunque ha habido, sí, muchísimos casos, al final está en el niño el sentimiento de culpa de haber roto, entre comillas, la dinámica familiar o la familia, ¿no? Puede ser, la divulgación, la develación puede ser accidental o premeditada. De forma accidental, usualmente es porque los familiares empiezan a darse cuenta de la aparición de síntomas que generan algún tipo de sospechas, síntomas físicos o síntomas psicológicos conductuales, ¿no? O cuando son sorprendidos por otra persona, ¿no? Y puede ser premeditada cuando estos chicos, niños, adolescentes, observan que ya está empezando a tener estas conductas con otros menores, que el abusador ya está buscando a otros menores que usualmente son los mismos hermanos, primos del ambiente familiar, si es que está dentro del ámbito familiar, ¿no? O cuando llega también a la adolescencia y pueden encontrar una red de apoyo, pueden encontrar a alguien en la que sienten que pueden confiar, ¿no? Muchos de los casos que también hemos tenido han sido y que han tenido abuso sexual desde que tenía 6, 7 años y han llegado en consultorio con 13, han sido porque la menor, o sea, la primita, por así decirlo, fue la que habló, ¿no? Y cuando no le creían es donde ella empieza también a divulgarlo o a mencionarlo, a develarlo, ¿no? Pero esto era porque quería proteger a la menor y porque ella, una cosa, eso es lo que ella me decía, una cosa es que yo lo pueda soportar y yo lo haya soportado y aguantado,
pero no tenía por qué la otra menor a tener que hacerlo, ¿no? Entonces, se ponen, muchas han hablado cuando se ponen en esa situación, ¿no? Luego pasamos a la fase represiva o de retractación, que es cuando el menor se siente descalificado por las personas adultas o cuando van a negar las evidencias de los hechos y en ocasiones es presionado por la familia para que se retracte lo ocurrido, para que trate de quitar la denuncia, y etcétera, ¿no? Tenemos también el abuso categorías en función de la relación de la víctima y el abusador. Hablamos del incesto como contacto físico sexual protagonizado por una persona que mantiene una relación de consanguinidad lineal con el niño, padres, abuelos, tíos, hermanos, sobrinos, primos, o adultos que estén cubriendo de manera estable este rol como padres adoptivos. Cuando no son este tipo de relación filial o de consanguinidad, hablamos de violación o pedofilia, cuando el contacto físico sexual es protagonizado por cualquier otra persona fuera del ámbito familiar. Y cuando hablamos de explotación sexual infantil, es que el padre o el tutor utiliza al menor con fines de comercio sexual o la obtención de algún tipo de beneficio, sea económico o de cualquier otra índole. En función del tipo del contacto sexual, hablamos de hay un abuso sexual sin contacto físico y con contacto físico. Lo que incluye al abuso sexual sin contacto físico es el exhibicionismo, el voyeurismo, las solicitudes de implicarse en una actividad sexual sin algún tipo de contacto físico, así como enseñar y o hablar acerca de material pornográfico, amenazas de abuso sexual, acoso sexual verbal, seducción verbal y solicitudes de favores sexuales, ¿no? Exponer a videos pornográficos, a fotos pornográficas o tener conversaciones de contenido sexual, ya estamos hablando de un abuso sexual sin contacto físico, ¿no? Con contacto físico implica todo lo relacionado a tocamientos, incluido caricias en los genitales o partes íntimas, dentro o fuera de la ropa, estimulación, coito, intento de penetración vaginal, oral o anal con alguna parte del cuerpo o con cualquier tipo de objetos. También así, en casos graves, como involucrar al niño en contactos sexuales con animales. Algunos indicadores del abuso sexual infantil que sean físicos y de forma general, hablamos cuando encontramos lesiones en el área genital o anal de aparición súbita o tardía, enfermedades de transmisión sexual, eso es una alerta roja. Cualquier niño que venga o adolescente con una enfermedad de transmisión sexual, se alerta a todo, se pone en práctica todo el protocolo de intervención, ¿no? Historia detallada de un encuentro sexual con un adulto, exceso de curiosidad sexual o de alguna forma de masturbación, cuando haya pesadillas, fobias, aislamiento del menor o un cambio brusco en el rendimiento escolar, de por sí cuando hay el menor o la adolescente queda embarazada, cuando hay hematuria, que es sangre en la orina, dolor en la defecación, leucorrea, hemorragia transvaginal, etcétera, son indicadores físicos, ¿no? Algunos indicadores psicológicos o conductuales, que es muy amplio también, pero que trataremos de encajarlo en estos ítems, es cuando vemos al niño con conductas que reflejan una pobre autoimagen, sentimientos de tristeza o síntomas de depresión, comportamiento autodestructivo o autoabusivo, consumo de sustancias, conductas autolesivas, cortes, golpes a sí mismos, pensamientos suicidas o intentos suicidas, cuando vemos que hay una ansiedad y miedo generalizado, visiones de experiencias ya vividas y pesadillas constantes, regresiones conductuales, una conducta muy infantil para su edad, cuando ya aparecen problemas alimenticios relacionados con el aumento o pérdida de peso, miedo a establecer relaciones nuevas o de comenzar actividades nuevas, no pueden mantener relaciones con sus pares, suelen ser hostiles, distantes, hay una actitud hipervigilante, muchos dicen que sienten que siempre le están vigilando, que alguien les sigue por la calle o que en su habitación ven sombras que le están mirando, hay una constante estado de alerta. Según los niveles de gravedad, va a estar basado en función del tipo del contacto sexual. Hablamos que de por sí no hay nada leve con un abuso sexual, pero se lo define como leve cuando no hay contacto físico,
y está producido por una persona ajena al menor y ha sido solamente en una sola ocasión y que tiene toda la disposición de los padres. Por ejemplo, alguna exposición a un material pornográfico, ¿no? O alguna conversación de un extraño de temas con un tono de contenido sexual o erótico, ¿no? Una sola vez, sin contacto físico, por una persona externa a la familia. Moderada, cuando todavía no hay contacto físico, por una persona fuera de la familia, pero que ha ocurrido en varias ocasiones y que todavía tienen el apoyo de la familia. Y severo, cuando hay incesto con o sin contacto físico, abuso extrafamiliar o abuso de otra persona fuera del entorno familiar, con o sin contacto físico, según todas las características que hablamos dentro de lo que significaba con o sin contacto físico. Recordemos que el abuso sexual infantil muchas veces se realiza sin fuerza física. No es sometido a la fuerza con violencia usualmente, sino que se realiza mediante algún tipo de manipulación emocional. Los niños y las niñas pueden ser objeto del abuso sexual por parte de adultos como de otros niños o niñas que en virtud de su edad o su etapa de desarrollo se van a encontrar en una posición de responsabilidad, confianza o poder sobre la víctima o sobre la persona sobreviviente, ¿no? Eh, si bien hemos hablado dentro de lo que es la explotación sexual infantil como con contacto, abuso, contacto físico, eh, está incluido todo el marco que es el delito de la trata de personas, ¿no? Es importante, traté de ponerlo, no lo voy a poder explicar tal cual porque es toda también una dinámica diferente de captación de los menores para esta trata de personas, explotación sexual infantil. Básicamente obligan a realizar actos de contenido sexual, hay violencia, amenaza o los obligan por otro medio. El niño muestra mucha ansiedad y miedo por la metodología que están utilizando para el sometimiento. Hay un aprovechamiento económico o un aprovechamiento de cualquier tipo, sea en relación al estatus, al poder, a un beneficio, a pagar una deuda o algún beneficio de otra índole. Son utilizados estos chicos como un provecho sexual propio. La víctima se encuentra en condición de objeto sexualmente disponible, ¿no? Pueden utilizar la violencia, la amenaza, el fraude o el engaño, pero sí lo que realizan en totalidad es el abuso a su situación de vulnerabilidad, por ser menores, lo cual corresponde a un abuso de poder, ¿no? También otras formas de abuso sexual en redes, estamos hablando del grooming, que es el delito cibernético que tiene los adultos que se hacen pasar por menores y entablan algún tipo de comunicación inicial a través de juegos online o a través de las redes sociales para ganarse su confianza y después estar solicitándole cierto tipo de material sexual o erótico como fotografías comprometedoras con contenido sexual que después van a utilizar para chantajearlos y controlarlos y solicitarles encuentros en donde al final o son un medio para la captación, una forma de captación para la explotación sexual infantil o para el abuso sexual de cualquier otra persona que no esté dentro de la mafia esta de explotación, de trata de personas, ¿no? Tiene etapas de enganche, que es las conversaciones iniciales, establecer confianza, la etapa de la fidelización, en donde hay intercambio de secretos, de confidencialidad, de promesas, la etapa de la seducción, donde ya la conversación se está tornando algo erótica o con contenido sexual, y la etapa de acoso sexual es cuando ya están solicitando marcadamente imágenes con contenido sexual. Y en todo caso, si es que no se los entregan, empiezan a amenazar o chantajear de que van a decirle a sus papás o de que van a difundirlo por su colegio, etcétera. ¿No? Yo tenía una paciente que vino y que, aunque no le mostró, o sea, no le dio las fotos, que es muy parecido a lo que acaba de pasar con este colegio en Chorrillos, me parece, este sujeto con estos programas de edición
puso su rostro, que había las fotos que había sacado del Facebook de la menor, y las convirtió en unas fotografías con contenido sexual, ¿no? Y con eso amenazaba diciéndole que le iba a decir a sus padres que ella le había mandado y que lo iba a imprimir y pasar a todos sus amigos del colegio, ¿no? Para esto, en la etapa de la fidelización, la menor ya le dijo dónde estudiaba, con quién se sentía, quién era su mejor amiga, etcétera, ¿no? Entonces, el grooming también tiene etapas en las cuales el abusador somete al menor, ¿no? Este proceso puede durar durante días, semanas, meses o años y se está transformando en una nueva modalidad de abuso sexual sin contacto físico con niños hasta que llegan a encontrarse y a cometer el abuso sexual ya con contacto físico, ¿no? Y es importante que nosotros como profesionales también estemos más actualizados en el manejo de las redes sociales porque es una nueva forma de que vamos a tener que intervenir, ¿no? Otra forma es el sexting o sextorsión, que está también inmersa en uno de los tipos que utiliza el groomer en en la anterior forma de abuso, que es el envío o recepción de imágenes, videos o mensajes de texto sexualmente explícitos a través de algún tipo de tecnología, ¿no? Y después, igual, con estos mensajes o con estas fotos empiezan a extorsionarlos o amenazarlos, ¿no? Tenemos otros tipos de maltrato. El bullying, en general, que se dan en niños y adolescentes. El bullying, que hace referencia al maltrato físico y psicológico que se produce en el colegio. El ciberbullying, que es el maltrato a través de las redes sociales. Maltrato institucional, que cuando son las instituciones públicas o privadas, que por medio de las leyes, las normas y los procedimientos, no logran proteger o al contrario, causan un tipo de abuso, negligencia o malestar en los menores, ¿no? No tienen mucha intervención en respetar los derechos del menor, ¿no? Uno de estos ejemplos también son los colegios en donde hay bullying y no tienen protocolos de acción o de intervención rápida, o aquel último suceso en estos chicos que han estado pasando material con contenido sexual ficticio de las mismas compañeras, en donde los mismos alumnos se han quejado de que el colegio no interviene, ¿no? Maltrato económico, si bien es cierto, es un tipo de maltrato no directo hacia el menor, consiste en que uno de los miembros se gasta el dinero o no le da el dinero suficiente, lo que corresponda al menor, para que el padre que lo tiene o el padre o la madre pueda cubrir las necesidades que necesite cubrir en su totalidad, ¿no? Estudios, alimentación, salud, etcétera, ¿no? Es un tipo de maltrato indirecto. El abuso fetal surge o es cuando la agresión la genera la madre, la agresión hacia el feto, ¿no? Cuando está todavía embarazada. Puede ser mediante traumatismo directo, o sea, golpes. Usualmente se da cuando la madre no estaba de acuerdo con el embarazo, no quiere tener al menor, al bebé, perdón. Cuando hay ingestión de sustancias, drogas y cuando hay prácticas abortivas, ¿no? Obviamente que no llegaron a realizarlas, ¿no? O por negligencia, como puede ser la falta de control prenatal. Niños de la calle y en la calle, ¿no? Aquellos niños que nacieron estando en situación de calle, nacen en este sitio sin tener hogar, o aquellos que se escapan de las instituciones como los albergues, las aldeas, o aquellos que contando con una casa, con un hogar, se escapan de sus viviendas y prefieren vivir en la calle porque no quieren seguir estando dentro de la dinámica del maltrato, ¿no? Niños de la guerra o niños del conflicto interno, niños del conflicto armado, en general niños de víctimas del terrorismo también en nuestro país, son niños que por condiciones bélicas son despojados de su hogar, de su familia, siendo víctimas de todo tipo de clase, de agresiones físicas, sexuales, mentales, sociales, y que a temprana edad han estado expuestos muchos con condiciones o situaciones y experiencias de muerte, así como con el empleo de armas, y en algunos casos han sido reclutados como soldados o como guerrilleros. Se ve mucho
o esta película Paloma de Papel, que es la película peruana, lo refleja mucho, ¿no? Maltrato étnico, que son los niños de grupos indígenas que no gozan de todo el acceso adecuado y de las condiciones adecuadas en cuanto a las atenciones en relación a salud, a educación, menos expuestos a vivir situaciones precarias y con tendencia a padecer en un elevado porcentaje de enfermedades, ¿no? Explotación laboral infantil, que también está dentro de lo que, de lo que es la trata de personas. Eh, eh, Hablamos de explotación infantil cuando el menor realiza un trabajo para el cual no alcanza la edad correspondiente permitida, cuando existe en este trabajo un peligro de bienestar físico, mental o moral, cuando hay un tipo de trabajo que no le brinda las condiciones adecuadas y que al contrario, ¿no? Como dijo, lo ponen en el peligro, ¿no? También cuando los someten u obligan en condiciones de esclavitud o servidumbre y cuando para hacer todo este tipo de actividad laboral utilizan la violencia, la amenaza, el engaño o la manipulación. Si bien hay múltiples tipos de maltrato a los menores, el tema es muy amplio. He tratado de poder dar como que un esquema amplio, pero con información que pueda ayudar a la reflexión de poder ir más allá de solamente la atención que vemos de repente en consultorios, si son médicos o psicólogos. Eh, y en los colegios una observación más puntual de los alumnos, ¿no? Muchos de los casos que hemos tenido de abuso sexual y de maltrato han sido y se ha visto en la casuística que son niños que han tenido reiteradas visitas a los centros de salud, a los médicos, a los pediatras, y que quizás con una observación un poco más detallada, estos profesionales podrían dar unas señales de alerta o algún tipo de sospecha para poder intervenir a tiempo y no dejar que continúe la situación de abuso de maltrato, ¿no? En el colegio hemos tenido muchos casos en los que el colegio mismo ha reportado la situación de maltrato. Las chicas nos dicen que los han contado o a su psicóloga del colegio o a la profesora o tutora o a una amiga que la amiga le contó a la profesora y la dirección y el plantel se propuso hacer frente a la problemática, ¿no? Como también ha habido casos en donde se le ha comentado y al final no han realizado nada, ¿no? Y cuando hablamos mucho del maltrato institucional, también damos esos ejemplos, ¿no? A veces los profesionales pueden tener mucho temor al tema, mucho temor a la exposición o a la responsabilidad por ser un tema muy delicado. Sin embargo, es parte de la labor y es parte de nuestra contribución para hacer que estos tipos de maltrato disminuyan, aunque sea en porcentajes, ¿no? Para todo, le agradezco la atención brindada, dejo el material ahí de los videos y algún material anexo también para que lo puedan realizar. Y bueno, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Este es el equipo de Mamis, conformado con las psicólogas, el trabajo social, pediatría, psiquiatría y enfermería y el área legal. Sí quería puntualizar que, como han visto, la gama de maltrato infantil es tan grande que necesitamos trabajar en conjunto con otros servicios, otras especialidades. Si hablamos de negligencia o maltrato físico específicamente y también, obviamente, más sexual, tenemos que trabajar con los traumatólogos, con los neurólogos, con los pediatras, con todas las otras instancias médicas también que nos puedan ayudar a dilucidar y tomar realmente las decisiones si realmente son conductas o son consecuencias de un maltrato, ¿no? El trabajo en equipo es muy importante y siempre lo vamos a mencionar. Así que muchas gracias por la atención y ya será hasta el próximo tema. Gracias.